Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, capítulo 8. Hoy iniciamos el capítulo 8. Vamos a trabajar el versículo 1 y 2. Pero es bien importante y quiero compartir es una presentación muy sencilla, pero igualmente se convierte en una ayuda. Toda ayuda, inclusive la idea es que sea algo pedagógico, algo que nos aporte, que nos aclare, que nos aclare. Les pregunto, ¿ven, ven la diapositiva? Sí, Mauricio. Mauricio. Y gracias, gracias. Ok, que bueno, organizando aquí todos sus detalles. Antes de nosotros iniciar este Hebreos 8, es bueno contextualizarnos en relación a que hay una conexión muy especial entre Hebreos 7 y Hebreos 8, donde se especifica que la carta a los Hebreos no fue escrita para discutir si la escritura, la Torá, el Pentateuco, sigue vigente o no sigue vigente, sino para explicar que hay un cambio en la administración, como lo dice ahí la diapositiva, del sacerdocio. Y el autor parte de una base clara establecida en el capítulo 7. Lo hemos venido mirando. Es obvio que el sacerdocio levítico arónico fue establecido por descendencia. Y el sacerdocio estaba limitado, ¿por qué? Porque por la muerte y por la condición humana. La muerte y por la condición humana. Por esa razón, Dios anuncia ese sacerdocio al orden de Melquisedec, que ya es directamente Dios. Y yo quiero que recordemos con algunos pasajes en formas específicas. Y si usted no tiene nota de eso, téngalo como nota para que miremos un contexto y un fundamento de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, no porque nosotros creamos o consideremos, porque Dios mismo lo estableció desde antes de Israel, desde antes de que estuvieran los levitas al frente del servicio en el tabernáculo y de Aarón como el sumo sacerdote. Entonces les voy a pedir el favor que me colaran con unos pasajes de la escritura y recordemos, tomemos nota, Éxodo 19, 5, 6, le voy a pedir el favor a Soraya, como siempre, si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber. Éxodo 32, 26, Carmencita, Carmencita. Éxodo 33, 7, 8, Oli. Hebreos 6, 13, 14, Juan K. Génesis Éxodo, que 22, Mauro, 17. Mauro, perdón. perdón. Éxodo Éxodo, 33, 7, 8. Eh, sí, ya me copió, ¿cierto, Oli? Mauricio, perdón. El de Oliver no era 32 y el de Juan Carlos 33, me enredé. ¿O No, cuál no, es? no. Ya no sé cuál es. Carmencita. Sí. Ay, perdón. Sí, tiene razón. No, Oli, Éxodo 33, 7, 8. listo. Carmencita, Éxodo 32, 26. Juanca, Hebreos 6, 13, 14. Angelita, ya que la escuché. Génesis 22, 16, 17. Eh, Julito, Salmo 111. Adrianita, Apocalipsis 4 del 2 al 11. César, ¿tú puedes leer un pasaje? César,
Pastor, escuche, no le escucho bien. Y si pueden leer un pasaje bíblico. Pastor, no tengo aquí en el momento a la mano la Biblia. Ok, listo, no hay problema. Marcelita, Apocalipsis 22, 1, 5. Juan 1, 14. Mi esposita. 1, 14. ¿Quién más está acá? Yo, Amparito, Mauricio, yo te leo uno. Ajá. Amparito. Juan 2, 19, 22. Qué bueno Vale, escucharte, Amparito. Juan 2, 19, 22. no, Angelita, estás por acá, Angelita. Hombre, Angelita, Angelita, Angelita. Angelita, léete. ¿Te queda fácil? Colosenses 2:9. Angelita. Hola, pastor. ¿Cuál dices? Pero, espérate, pastor, que es que estoy aquí con la mamá enredadita, entonces no creo que te pueda leer. Bueno, listo, no hay problema. Yo le Vivi, pago. Vivi, Colosenses 2:9. Luisita, Vivi si puede. pastor, lo oigo muy pasito. Los demás me están Yo sí escuchando puedo. bien. Colosenses, ¿qué? 2:9. 2:9. Janet, Janet Vidal. Apocalipsis Sí, señor. 21. Señora, Apocalipsis 21. del 1 al 3 y el versículo 22. Bueno, ahí vamos a trabajar estos dos versículos. Pero antes de entrar en el capítulo 8, antes de entrar en el capítulo 8, quiero que miremos por qué, por qué ese cambio en la administración del sacerdocio y ya no hay que hacer más sacrificios. Hubo un sacrificio suficiente que fue el que hizo el Señor. Pero recordemos, y esto que le estoy diciendo, tomen nota, verifíquenlo ustedes mismos y si hay cosas para ampliar, para corregir, me lo hacen saber. Porque recuerden que nosotros estamos subiendo estos videos a YouTube. Yo les invito a que le den una pasadita por YouTube, revisen, escucho comentarios, cosas para corregir, para mejorar, aportes. Es muy importante. Es muy importante. Y también aprovecho para decirles que en esta semana, si Dios nos tiene con vida, se va a iniciar, no sé si esta semana o el comienzo de la otra, se inician los videos en TikTok, en Instagram, invitando a una capacitación que va a haber el 24, 25 y 26 de marzo a las 7 de la noche, sobre el tema de la crisis de identidad, sobre el tema de la historia de un pueblo. Esperamos que sea algo bien especial. Son 3 noches seguidas, martes, miércoles y jueves, abierto para todos. Ojalá ustedes si quieren participar, muy bueno. Se puede invitar amigos. O sea, la idea es que nosotros anunciemos y mostremos la escritura como es. No se trata de que es un parecer, ni es una religión nueva, ni estamos negando el Mesías, ni estamos dejando de reconocer de que hay un Dios único y verdadero. Entonces, es bien importante esto. Entonces, tomamos nota. Entonces, cuando vamos nosotros a Éxodo 19, vamos a ver que el Señor, desde antes que estuvieran los levitas al frente del servicio en el tabernáculo, ¿cierto? Y Aarón, como el sumo sacerdote, mire lo que el Señor estableció cuando Él saca al pueblo de Egipto. Él saca al pueblo de Egipto. En ese momento, y quiero aprovechar para que miremos que en ese momento no era un territorio, era un pueblo. Y era un pueblo que el Señor le había dicho que eran los hijos de Israel, herederos, portadores de una herencia, que es la vida eterna, que es Dios mismo, que es la escritura misma, que es un solo Dios, es un solo pueblo, una sola palabra. Entonces, mire lo que le dice, están en el Sinaí.
y le está hablando a los hijos de Israel. No le está hablando a los hijos de Jacob, que quede bien claro eso. Está hablando a los hijos de Israel, a los portadores. ¿Por qué? Porque no solamente están los de Israel, están también otras personas de otras partes del mundo. No es un tema de descendencia de Jacob, sino aparte, habían otras personas aparte de los hijos de Jacob. Se unió mucha gente diferente a ellos. Entonces está hablando de los hijos de Israel. Y mire lo que les dice en el versículo 5 y 6. Le está hablando a los hijos de Israel. Por favor, Soraya. Bueno, dice la palabra del Señor. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel, muchas gracias, Soraya. Mira, importante para que tengamos en cuenta, medida que vayamos estudiando, y eso se lo ha aprendido el profe Eric, que a veces uno no entendía, pero yo hoy en día lo entiendo, porque a medida que uno va mirando, va como aclarando cositas y va como entendiendo. Mira lo que está diciendo el versículo 5. Israel no es un territorio, Israel no es un país, Israel no es un tema político, Israel es un tema de obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Ahí lo está diciendo muy claro. Si dieres oído a mi voz, Shema. Y el Shema tiene que ver con interiorizar, con entender y convivir, convivirlo. Guardares, vas a ser un cerco, vas a estar dentro de esos parámetros. Y dice, guardaréis mi pacto, ahorita vamos a hablar del pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi pueblo prototipo sobre todos los pueblos. Mira que es la imagen, es la manifestación de Dios en sus hijos, donde está la luz, donde está la verdad, y Él nos pone encima de la mesa. Mire cómo se conecta con el Evangelio, encima de la mesa, la luz se pone encima. Y dice, porque mía es toda la tierra. Y Él quiere que ellos se vuelvan a ti, tú no te vuelvas a ellos. Y yo te pondré como muro fortificado de bronce y no te vencerán porque yo estaré contigo, dice el Señor. Y viene el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ahí no estaba todavía Leví al frente del sacerdocio. No estaba Aarón al frente del sacerdocio. Estaba Aarón presente, estaban los de Leví presentes, pero no tenían ese rol. No era para todo el pueblo. Dice, y gente santa, Goy, ¿Qué niña más Goy. bonita? ¿Qué niña bonita? Señora. Yo. ¿Quién es la niña más linda? Tratemos de tener los micrófonos cerrados. Mauricio, Señora, me disculpas que se me desconectó el internet y no sé qué capítulo están viendo. Pues yo sé que ok. estamos en Hebreo 8, pero estamos leyendo qué números o qué. Éxodo 19, Éxodo 19. 5, 6. Muchas gracias, Mauro. Ok. Tratemos de tener los micrófonos cerrados, por favor. Gracias, Carmencita, no hay problema. Entonces, bueno, entonces aquí está hablando de que era todo el pueblo que escucha a Dios, la gente que escucha a Dios, hará de ellos un reino de sacerdotes, no reyes, como imponiéndose entre los demás, ni pidiendo lujos, ni pidiendo riquezas, sino sometimiento a la palabra y que vienen a exhibir y venimos a mostrar y venimos a presentarnos delante de Dios y venimos a reconocer su señorío y venimos a reconocer de que es el soberano sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a Éxodo capítulo 32, en el versículo 26, antes de leerlo, usted puede mirar en su Biblia, está el evento del becerro de oro. Hasta en ese momento, el Señor esperaba de que el pueblo era un reino de sacerdotes y era gente santa, que la distingue es Dios. No lo distingue un lugar, no lo distingue una bandera, no lo distingue un color, no lo distingue una raza. No,
La distinción la da el Señor directamente. ¿Sí, señor? Gracias. Les pido el favor que cerremos los micrófonos. Ok. Entonces, vamos a leer que cuando pasa el becerro de oro, baja Moisés y el pueblo está en un desorden impresionante. Y vea lo que dice el versículo 26 de Éxodo 32. Le pedí el favor a Carmencita. Éxodo 32, Carmencita. Y Éxodo 26. 32, ¿qué? 26. 26, dice la palabra del Señor. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ok, muchas gracias, Carmencita. Gusto, Mauro. A partir de ese momento, a partir de ese momento, como el pueblo peca, ¿cierto? El Señor, a partir de ese momento, establece, o más que establecer, Él ya lo había establecido, sino que lo activa el sistema sacerdotal y el sistema sacrificial. Ahí empieza. Con hombres limitados, porque era por descendencia. Por ambos condicionados en su naturaleza pecaminosa. Para entender la profundidad de Hebreos 7, que el Señor no se está en Hebreos 7 y en Hebreos específicamente no se está discutiendo si la Torah quedó abolida o no abolida, no, sino que el sistema sacerdotal era débil, que eran hombres sujetos a pasiones, eran hombres que morían y no, y tenían que tomar lo otro. Y los sacrificios no limpiaban la conciencia, transformaban los corazones. Por eso Machías lo hace por nosotros. Usted mire que aquí vemos que se rompe, en ese momento se rompe eso que Dios ha establecido que seríamos un reino de sacerdotes. Ahora, que a través de Machía lo somos, sí, pero estamos hablando en ese momento de Éxodo. Ahora, vamos a Éxodo 33. Mire lo que pasa. Casualmente ayer lo leía con mi esposa en la apertura del Shabbat. Mire lo que pasa en Éxodo 33, 7, 8. Ya aquí hay un cambio, porque anteriormente el tabernáculo estaba dentro del pueblo, pero cometen el pecado del becerro de oro y mire la acción o la decisión que toma el Señor. Y le dice a Moisés, por favor, Juanca, no, perdón, Oli, Oli, Éxodo 33, 7, 8. Sí, ya leo. Éxodo 33, 7 y 8. Moisés colocó una carpa fuera del campamento y la llamó carpa comunitaria. Y la llamó, si alguno quería hablar con el Señor, salía del campamento y entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en ella, todos se quedaban de pie junto a su propia tienda de campaña y lo seguían con la mirada hasta verlo entrar en la carpa. Ok, muchas gracias. O sea, ¿qué decisión? ¿Qué pasó? Porque el Señor le está diciendo en el contexto, gracias Oli, en el contexto de estos 33 le está diciendo que es un pueblo de dura cerviz. Entonces ya no puede estar con ellos, entonces sale el tabernáculo, la tienda, fuera del campamento y ya se convierte en el lugar de reunión. O sea que hay una separación, ya toca hacerlo todo a través de los levitas, tiene que hacerlo todo a través de Moisés, tiene que hacerlo todo a través de Aarón. Hay un cambio, un cambio. En ese momento hay un cambio. Dios quería intimidad, comunión con su pueblo, pero como comete un error, comete el pecado del becerro de oro, el Señor tiene misericordia, establece el servicio levítico. Los que van a atender el tabernáculo son los de Leví, porque fueron los que se postraron y se unieron al Señor, reconocieron su error y se volvieron al Señor. Lo establece a través de ellos. Establece el sistema sacerdotal, el sistema sacrificial. ¿Qué pasa después? Cuando vamos a Hebreos 6, cuando vamos a Hebreos 6, mire lo que dice el Señor acá. En Hebreos 6 es donde viene
que ya el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es mucho antes, porque es el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, es mucho antes de Leví, mucho antes de Israel, mucho antes de Isaac, ¿cierto? El Señor, el sacerdocio es eterno, el Señor se ha manifestado, lo que pasa en el cielo pasa aquí en la tierra, siempre hay una relación, y el Señor siempre muestra. Entonces, cuando se le presenta Melquisedec, no es de este mundo, porque dice en Génesis que no tiene, en Hebreos dice que no tiene genealogía, que no, o sea, no es es directamente del cielo, hace parte de lo celestial y es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y aquí vemos el juramento. La descendencia de Aarón era por sucesión o por descendencia, ¿cierto? Que tomaba el sumo sacerdote. Aquí es por juramento. Mire lo que dice Hebreos 6, versículo 13 y 14. Juanca, por favor. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ok, gracias. Aquí está hablando de que el juramento lo hace el Señor directamente. ¿Eso en qué está fundamentado? En Génesis 22, si usted tiene su referencia ahí, tiene como referencia Génesis 22, resulta que Génesis 22 es cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, y él le cree, y él le obedece, y él entrega. Y el Señor mismo le dice ahí en el versículo 16 y 17 de Génesis 24, perdón, de Génesis 22, que le pedí el favor a Ajá. Dice, Angel. por haber obrado así, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Ok. ¿Esa qué versión es? Perdón. Esta es la Nueva Biblia Española, la que nos recomendó María. Ok, ok. Aquí dice, ¿cómo es que dice al comienzo en el versículo 16? Perdón, en el versículo 16 Sí. dice, por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo único. No habla en ninguna parte de jurado. Por mí mismo he jurado. No. No, O en el versículo 15 de pronto. así, desde el cielo, el ángel del Señor volvió a gritar a Abraham, juro por mí mismo, oráculo del Ah, Señor. ok, ok. Faltaba ese pedacito. Importantísimo. Importante, Detallito. importante, importante. Por mí mismo he jurado. O sea, es un juramento del Señor. Es un juramento. El Señor mismo lo establece. El Señor mismo respalda, porque no hay, porque el hombre falla, porque el hombre es limitado, porque somos condicionados. El eterno, único y Dios verdadero, Él tenía que hacerlo. Él tenía que hacerlo. Entonces, ahorita sí vamos a Hebreos 8 y yo quiero que miremos como unos objetivos, porque me llamó mucho la atención y aquí vamos a encontrar, eh, o más que encontrar, vamos a fundamentar o argumentar de pronto vacíos o cosas mal aprendidas, como hablar de la diestra, hablar de muchas cosas, ¿cierto? Que vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 8. Hay unos objetivos en este estudio. Yo les voy a compartir estos apuntes a ustedes, pero si quiere tomar nota, tome nota. Y a medida que vayamos estudiando Hebreos 8, lo vamos a ir desarrollando y vamos a cumplir estos objetivos. El primero es, vamos a aprender que existe un solo trono, una sola autoridad y un solo gobierno.
no hay diferentes tronos. Vamos a comprender que el término diestra no es una ubicación física, sino una expresión de autoridad plena, de autoridad plena. Otro objetivo, veremos que el tabernáculo terrenal fue una sombra pedagógica y no un error. Vamos a aprender que el llamado nuevo pacto no introduce nuevas leyes, no introduce nuevas leyes. Otro objetivo es confirmaremos que la Torá o el Pentateuco o los cinco primeros libros de la Biblia no fue abolida, sino internalizada, puesta en la mente y en el corazón. Entenderemos que Hebreos 8:13, en forma específica, habla de un cambio de administración sacerdotal, no cambio de Torá. Veremos que el sacerdocio arónico fue reemplazado en función, no por error. Y por último, como objetivo de este estudio de Hebreos 8, afirmaremos que el sacrificio de Machía elimina la repetición, no la obediencia. Ojo, importante eso. La repetición de estar presentando sacrificios, ¿cierto? Pero nunca, nunca eliminó la obediencia a la palabra. Angelita, levantaste la mano, cuéntanos. Ah, Angelita, tienes que abrir el micrófono. ¿Están escuchando, perdón? Ok, Angelita levantó Yo la sí. mano. Ok, Angelita, cuéntanos. No te escucho. ¿Ustedes escuchan a Angelita? No. Creo que escribió que repita los objetivos. ¿Me puede No repetir? se escucha. Ok, repito nuevamente los objetivos. Voy a decirlos despacio. El sacerdocio arónico. Dame un segundito. Veremos que el sacerdocio arónico fue reemplazado en función, no por error. O sea, porque la función de ellos era presentar sacrificios por sus pecados, por todo ese proceso. Eso lo que se va a mostrar es que no es que haya sido un error, sino que era una pedagogía y era un momento de la historia. A eso es lo que se refiere. Por un tiempo, exactamente. Era una forma de hacerlo para que el pueblo lo entendiera, pero que también había limitaciones, porque recuerde que Aarón tenía que presentar un sacrificio primero por sus pecados y por los pecados de su familia y después por el pueblo. Ok, entonces vamos a arrancar con Hebreos 8, versículo 1. En el versículo 1, eh, aquí vemos un punto principal diciendo que el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Vea lo que dice. Vea lo que dice Hebreos 8:1. Yo lo voy a leer. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, inmediatamente, como tenemos, ahí está el pensamiento de la Trinidad, está el dogma de la Trinidad, entonces, son tres tronos, entonces él se sentó a la derecha. O sea, él es el mandamás, él es mano derecha de Dios. Pero vamos a mirar desde la escritura, empieza en el Salmo 111, porque aquí se está cumpliendo lo que se había dicho en el Salmo 111, que le pedí el favor a Julito. Shabbat Shalom. Shalom, qué bueno escucharte, Julito. Bueno, dice así la palabra del Señor. Respondió Hashem Ladoní,
mora por mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos estrado para tu camino. Ok, muchas gracias. La escritura del Evangelio, gracias, Julito. En la escritura del Evangelio dice claramente que cuando se menciona, creo que es en Juan que aparece ese pasaje, o si es otro, me lo dicen, por favor. Dice que no está hablando de David, porque pues David murió, ¿cierto? Entonces está hablando del Señor mismo, donde Él mismo se va a manifestar, donde Él mismo se va a establecer y va a ser manifestado en medio de los hombres. ¿Cómo lo comprobamos nosotros? Eso, a través del Evangelio. El Evangelio nos lo aclara demasiado. Y cuando estamos mirando el tema de un solo trono, porque eso es bien clave, y uno de los objetivos en este espacio específico, hoy, 14 de febrero, es que nos quede bien claro, con argumentos bíblicos, que hay un solo trono, que hay un solo templo, que hay una sola presencia que habita en nosotros, que es el Señor mismo. Siempre el Señor ha querido habitar con su pueblo. Él siempre ha querido tener intimidad con su pueblo, pero el pecado nos separa de él. Por eso él hizo lo que hizo por nosotros. En ese momento, a través de los levitas, a través de Aarón, a través de los sacrificios. Pero ahorita es a través de él mismo. Entonces vamos nosotros a Apocalipsis, que ahí donde nos va a aclarar, nos va a dar mucha más certeza, porque recordemos que Apocalipsis está fundamentado casi todo sobre el Tanakh, o el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan está escribiendo, él está mirando cómo se va a cumplir lo que el Señor había dicho a través de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. ¿Cómo se iba a cumplir? En Apocalipsis 4, del 2 al 11, le pedí el favor a Amparito. A Oh, no, mí, perdón. Adriana. No, Adrianita, ¿cierto? Sí, Amparito es Juan 2. Adrianita, sí, dale, Adrianita, gracias. listo. Bueno, y al instante yo estaba en el Rúa y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos los, todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono habían 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Rúa de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Los 24 ancianos se postraban y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor de nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Adrianita. Julito, levantaste la mano, cuéntanos. Ok. En ese versículo del Salmo 110 hay dos pasajes paralelos que menciona a Hechos
capítulo 2, versículo 35 y 36, vendría a ser. Del 34 dice, porque David no ascendió al cielo, pero él dice, Es el hecho. Adonai respondió al Señor, a mi Señor, mora a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tu camino. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa, sin duda alguna, que el amor entrañable, o sea, Elohim, le ha hecho tanto Señor, Mesías y Rey a Yehoshua, a quienes ustedes ejecutaron en el madero. Y Colosenses 3.1, cuando nos recuerda que pensemos siempre en las cosas de arriba, Colosenses 3.1 dice, así que si fuiste levantados con el Mashiach, entonces busca las cosas de arriba, donde Mashiach está morando a la diestra del amor entrañable. Amén. Amén, así es. Esa era la espada. Gracias, Julito, que yo estaba confundido, pensé que era el Evangelio. Es en Hechos cuando hace el discurso Pedro, que hace toda una exposición, ¿cierto? De la Escritura. Y aquí está hablando claramente que es un solo trono, que es un tema, ahorita lo vamos a concluir, que es un tema de autoridad, es un tema de dominio, es un tema de ser el soberano, ¿cierto? Único y Dios verdadero. Muchas gracias, Julito. No sé si quieras decir algo al respecto, Julito, o continuamos. Ok, vamos a seguir mirando lo del tema del trono, el tema del trono. Cuando tú vas a Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, versículo 1 al 5, me pide el favor, ¿a quién? A Marce, si Después no me es. mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Hashem y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Marcelita, un alto, un alto. Vamos a aclarar acá de una vez. Vamos a aclarar. Acuérdese que ese I es Kai y es acumulativo. Entonces, es decir, trono de Dios, es decir, del Cordero. Porque da a entender que hay dos tronos. Porque si tú miras aquellos que de pronto tienen Strong, aparece la letra, la I es Kai, que es acumulativo. Del trono de Dios, es decir, del Cordero, del Cordero. Sí queda claro para que, Sí, Marcelita, quedó muy claro, ok, sí, siguen. quedó muy claro. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios Es y decir, del el Cordero, Cordero, es es decir, decir, del Cordero. del Cordero, estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ve? Entonces esto nos está mostrando Sí, un solo trono, pues estamos hablando específicamente y lo que estamos tratando de aclarar. Yo tengo por acá unos apuntes en mi Biblia de papel, voy a verificar antes de decirles que también nos aclara y si alguien tiene algún más pasaje, así como hizo Julito que nos compartió esos pasajes, eh, donde hable de que es un solo trono, porque siempre van a entender de que son varios tronos, de que son tres. Vamos a ver, 103:19. Ah, sí, vea, el Salmo 103:19, el Salmo 103:19 dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
O sea que lo que estamos viendo acá nosotros, en esta primera parte, cuando estamos, la expresión diestra del trono no está hablando de una ubicación física, no está hablando de una ubicación física, como dice aquí en la diapositiva que no les pasé, ¿cierto? Es una, dice, es una sola autoridad, es una sola autoridad. Tenemos tal sumo sacerdote, estoy leyendo la diapositiva, el cual se sentó a la diestra del trono. El concepto de la diestra no es una ubicación física, es un segundo trono al lado de Dios. No, eso no es. El significado hebreo, según el pensamiento bíblico, representa autoridad, gobierno y plenitud de poder. Plenitud de poder. Y ya vimos, aparte de Apocalipsis 4, 10, 11, vimos Salmo 110, 1, vimos el Salmo 103, 19, vimos Apocalipsis 22, 1 al 5, vimos Hechos 2, ¿qué dijiste, Julito? Hechos 2, Del 34 al 36. y Colosenses 3, 1, Colosenses 3, ¿qué? 3:1. 3:1, ok. Entonces, está hablando, el Señor me está ministrando ejerciendo autoridad plena, no compartiendo un asiento físico, no compartiendo un asiento físico. Les hago una pregunta, ¿queda claro esto o hay alguna confusión o algo para compartir? Cuente, les escucho. ¿Está claro de qué es un Está solo claro. trono? Mauro, Señora, Sí, entonces, claro, Mauro. cuando se dice el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, no, no quiere decir eso, sino que se sentó en su trono, en su trono, en su no autoridad, diestra, en su en su gobierno, en su autoridad, en su plenitud gobierno, en su plenitud de Exacto, poder. Ok, exactamente. gracias, Mauro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ¿cómo sería la forma más apropiada de decirlo? Porque eso se entiende, dime, amor, abre el micrófono y dice, mi amor. Sí, Shalom para todos. Es que este concepto de la diestra es un metalenguaje, o sea, si lo vamos a ver desde el significado denotativo, pues sí significa diestra, obviamente, ¿cierto? Pero, o literal, pero connotativamente recibió ese significado, lo mismo que la paloma, lo mismo que la voz que se oyó del cielo, la paloma que descendió, todo eso tiene un significado ya digámoslo, dentro del lenguaje bíblico que se estableció desde Nehemías, desde la interpretación que le dieron desde Nehemías, desde el segundo templo. Porque si Ujú. la persona va y busca, si la persona va al Strong, va a ver la definición y va a ver que es diestra, que sí, que es a la derecha. ¿Sí me entiende? Pero es un lenguaje, ese hace parte del metalenguaje de la escritura. Ok, ok, vamos, gracias. Por eso hay que explicarlo con escritura. No es para poder entenderlo. Y ahí en este caso es de acuerdo al pensamiento bíblico. Si se lee en el pensamiento de nosotros, pues lógico, es algo físico, él se sentó a la derecha. Y la derecha para nosotros tiene una connotación que es la mano derecha, que es el que todo lo puede, el que lo reemplaza, el que lo representa, el que le complementa, ¿cierto? Toda la connotación que tiene para nosotros la mano derecha. Julito, cuéntanos. No, recordando que también, o sea, la derecha es como la eternidad misma, ¿no? Hace como representación de la eternidad misma. O sea, por eso el trono es la eternidad misma, porque tiene como ese representativo. Es, por ejemplo, cuando en los profetas hablan de la puerta del oriente. Ya sabemos que el oriente es la eternidad. Así Entonces, es.
hay toda una representación, un simbolismo ahí que, claro, a medida que se va después escudriñando, se va entendiendo, ¿no? Pero la diestra o el oriente o es como es la eternidad misma, ¿no? Que es donde permanece, donde está Yehoshua. Amén. Así es, así es. Ok, muchas gracias, Julito. Entonces vamos para el siguiente versículo. Vamos al versículo 2 de Hebreos capítulo 8. Entonces, dice Hebreos capítulo 8 versículo, ministro, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario o el tabernáculo, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, no el hombre. Mira, todo es una sombra de lo que de lo eterno, ¿cierto? Todo es una pedagogía. El ministro del santuario del verdadero tabernáculo que levantó Dios, no el hombre. El tabernáculo terrenal no era falso, no fue falso. Era una sombra pedagógica. El tabernáculo celestial es la realidad a la que la Torá siempre apuntó. La Torá no engañó, enseñó mediante figuras. Es muy pedagógico. Entonces vamos a mirar varios pasajes de cómo el Señor siempre, Él siempre quería, lo leíamos ahorita en Éxodo, ¿cierto? El tabernáculo, recordemos que el tabernáculo primero fue de madera y de pieles, después fue de cemento, de oro, de piedras preciosas, de todo eso que hace Salomón. Y ya el tercero es el Señor mismo. No es, como muchos dicen, que viene un tercer templo. Muchos dicen, yo me acuerdo anteriormente que yo creía eso y lo escuchaba y lo estudié, de que ya tenían las piezas del templo, del tercer templo, entonces ya venía el Señor y ya, mejor dicho, va a ser un templo espectacular, va a ser un templo donde va a converger todas las religiones, todo el mundo. Entonces, uno no dimensionaba, ni cuestionaba, ni pensaba, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo va a caber todo el mundo en un templo hecho de hombres? ¿Cómo va a caber? Uno no, yo no, yo me preguntaba eso. Ni se me venía a la mente. Pero cuando vamos a mirar la escritura, el Señor siempre ha querido estar con su pueblo. Sé santos porque yo soy santo. Es un tema de cercanía, es un tema de intimidad, es un tema de identidad, es un tema de ser el uno para el otro, de ser el uno para el otro. Entonces vamos a leer cómo el Señor mismo, en su palabra, nos muestra que el Señor ya viene y se manifiesta en medio de nosotros, siempre buscando el Señor estar con su pueblo, estar con su pueblo, habitar en medio de ellos. Y es lo que hace el Señor. Mire Juan capítulo 1, que le pedí el favor a mi esposita, el versículo 14. Sí, perdón un momentico. Se me descargó el celular. Juan 14:1, ¿cierto? Sí, Juan Juan. 14, 1, 14, 1, 14. Ah, yo por eso decía 1:14. Ay, ay. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Abba, lleno de gracia y de verdad. Ok, habitó, ¿cierto? Existió en carne, se manifestó, se presentó, se tabernaculizó, vino a habitar con nosotros. Ya no necesito el templo físico, soy yo mismo, ¿cierto? Vino y habitó entre nosotros. ¿Dónde estaba el tabernáculo antes del pecado del becerro de oro? Dentro del pueblo. Cuando comete el pecado del pueblo, fuera del pueblo. Y solamente ya se hacía unos rituales, un debido proceso, unos sacrificios para que el pueblo pudiera entrar. Él viene y habita en medio de nosotros.
Él viene, ¿cierto? Dice como el unigénito, ya va, la imagen visible del Dios invisible, lleno de gracia y de verdad. Habitó en medio de nosotros. Ahora, en Juan 2, 19 al 22. Bueno, dice así la palabra del Señor. Respondió Machía y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura, es decir, en la palabra de Yehoshua, en la palabra que Yehoshua había dicho. Amén, clarito, ¿no? Amén, sí, clarito Ya, está. mire lo claro que dice. Ellos no entendieron. ¿Cómo así? Se gastaron 46 años edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Clarito, ¿no? Entonces, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura, es decir, la palabra que Yehoshua había dicho. O sea, él es, por eso se muestra esa sombra, ¿no? Es algo simbólico ahí, pero más que mostrarlo así, porque no es así, sino que es la misma presencia de él en nosotros, porque igualmente somos templo de él, somos templo, él habita en nosotros, él reina en nuestras vidas, él vino a habitar con nosotros, él vino a restaurar lo que estaba dañado, él vino a restituir lo que la oruga robó, lo que destruyó, la plaga destruyó, él lo restaura. Entonces aquí vemos que hay una figura terrenal, modelo pedagógico, pero hay una realidad celestial. Ahí se muestra como algo resplandeciente, pero no, es mucho más que eso. El tabernáculo terrenal no era falso, era una sombra pedagógica. La Torá no engañó, enseñó mediante figuras. Lo terrenal cumplió su función como modelo de enseñanza temporal, apuntando a la realidad celestial, siempre preparándonos para cuando estemos con Él. Las citas, el Shabbat, las citas, son entrenamientos, preparación, una sombra de lo que ha de venir. Por eso cuando estamos en Shabbat estamos tocando la eternidad. Es la plenitud del Señor manifestada en medio de nosotros. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. Yo la tengo. Colosenses Lili. 2:9. Porque toda la plenitud de Elohim se encuentra visiblemente en Mashiach. Amén. Ahí está. Ahí está la plenitud. ¿Por qué el pueblo estaba, por qué el pueblo estaba pendiente cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara el tabernáculo del medio del pueblo y lo pusiera a un lado? ¿Por qué el pueblo estaba pendiente de que Moisés fue para el templo? Y cuando tú lees Éxodo 33, ahí lo dice muy claramente. Cuando Moisés llegaba, mire lo que dice en Éxodo 33. Cuando Moisés llegaba al tabernáculo, la tienda, dice que se posaba una nube sobre ella. Vamos a mirarla. Mm, Vean el versículo 9 de Éxodo 33. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nubes descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestaba en ese momento. El Señor estaba con ellos. Ahorita estamos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él manifestado.
Cuando le pregunta al discípulo, creo que es Juan el que le dice, Señor, ¿cuándo nos mostrarás al Padre? Y pues estaba contigo y no me has visto. Soy yo el que seré. Es Dios mismo manifestado en medio de nosotros. Ahora, Apocalipsis 21. Dice así, Del 1 al entonces 3. entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar, el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Elohim. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono: la casa de Elohim está ahora entre los seres humanos, y él vivirá con ellos. Y él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos y será su Dios. Ok, el versículo 22, ahí mismo en el capítulo 21. El 22. No vi en la ciudad templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ok, muy bien, muchas gracias, Janet. Mira, Bueno, mira, mis amados, mira la secuencia que hemos hecho y pueden haber, y hay muchos más pasajes. Y si usted lo puede compartir, lo escuchamos. Perdón, Pero aquí está amor. diciendo, sí, cuéntanos, Es amor. que, perdón, qué pena. Es que ese 22 es muy importante cambiar el i por es decir. Ah, sí, ya iba para allá, mi amor, ya Por iba para favor. allá. Ok. Entonces vamos aquí, gracias, amor. Entonces, mira, vamos a mirar muchas cositas muy sencillas, muy simples. Está escrito en la Biblia, sin hacer traducciones, ni buscar la raíz, ni el estro, no, vea lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya el mar no existía más. ¿El mar qué hace en la tierra actualmente? ¿Qué representa el mar en la tierra actualmente? A ver, en forma sencilla, simple. ¿Qué representa? no sé. ¿Qué representa el mar? Vida, Vida, muy bien, ¿qué más? La escritura dice que las naciones, Y más que las naciones, el mundo, llega a todas las naciones, llega a todas las naciones, ¿cierto? Entonces, pero de otra forma separa las naciones. Entonces ya no va a haber mar, pero no es que no vaya a haber mar, sino que ya no va a haber separación porque será un solo pueblo. Porque es que Dios, recordemos lo que estudiamos en la historia de un pueblo, que es ser uno solo, lo que dice Efesios 4. Un solo Dios, un solo pueblo, una sola fidelidad, un solo camino. Él es el camino. ¿Sí me vengo a entender? Entonces dice diciendo, dice, y el mar ya no existía más. Ya no hay separación, ya no hay opiniones, ya no hay religiones, ya no hay que el otro, que por aquí, que por allá. No, hay una sola verdad. La verdad es una sola. Como yo decía en uno de los videos vamos a comenzar a mostrar en TikTok y en las redes, es, ¿cómo así que hay 41.000 formas de llegar a un solo Mesías? Hay 41.000 formas, o sea, cada uno tiene una forma y resulta que es uno solo. No, eso no es diversidad. Eso no es diversidad, como lo digo en el video. Eso no es diversidad. Eso es confusión. Eso es confusión. Y aquí lo está mostrando. Ya el mar ya no existía más. Ya no va a separarse de nada. Mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. dice el versículo bíblico principal que identifica explícitamente el mar con las naciones, es Apocalipsis 17:15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ujú. Así es. Entonces, este pasaje utiliza el simbolismo de aguas turbulentas para representar a la humanidad no redimida o a las naciones gentiles.
Y el otro es Isaías 17, 12, 13, también donde habla de qué es el mar. Isaías 17, 12. Dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y el polvo y como el polvo delante del torbellino. Cuando dice que ya no habrá naciones, es Así es. precisamente toda esa ya es el tiempo del reinado de la Jerusalén, no habrá confusión, no habrá humanidad no redimida o nación gentil. Claro. Lo que dice. Es un solo pueblo, el Señor es el que redime, el Señor es cierto, Él es el camino, Él es la puerta, como dice en Juan 10, ¿no? Él es la puerta, Él es Él es el camino, no uno de los caminos. Ok, muchas gracias, amo. Entonces sigamos en el versículo, en Apocalipsis 21. Entonces dice el versículo 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Es el mismo jardín del Edén. Es el jardín del Edén que descendió. Dice, dispuesto como una ataviada, como una esposa ataviada para su marido. Ah, ya, recibimos. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como su Dios, como su Dios. Y en el versículo que decía mi esposa ahorita, en el 22, es bueno tomar nota y siempre tener en cuenta, no todas las veces se dice, es decir, no todas las veces hay que leer el contexto y que le dé sentido, ¿no? Desde el 22 dice, es más, desde el 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, ¿cierto? Es el resplandor del Señor. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella, es decir, el Cordero, es decir, el Cordero. O sea que, mis amados, con estos dos versículos de Hebreos capítulo 8, el 1 y el 2, podemos concluir que se está hablando de un solo trono, de un solo templo, de una sola presencia habitando en medio de nosotros como su pueblo. El tabernáculo no fue el destino final, el tabernáculo físico, no fue el destino final. Fue una pedagogía, preste atención a esto, que apuntaba a que Dios mismo sería la morada eterna. A eso es. Y eso es lo que se refiere todo esto que hemos compartido en esta mañana, mis amados.